Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestra unidad 5 del programa que tenemos para este año. Es Teoría del Estado y Teoría del Estado Federal. Vamos a ver dos temas. En primer lugar, la teoría del Estado, vamos a ver la evolución de las formas del Estado hasta llegar al Estado actual, que es el Estado constitucional, por la función, por el estatus, por la relevancia que tiene la Constitución, pero para llegar a eso tenemos que empezar desde el Estado absoluto y ver su transformación a partir del Estado moderno, el Estado liberal, el Estado social, el Estado democrático, hasta llegar al Estado constitucional. El segundo tema de este punto 5 de nuestro curso tiene que ver con un modelo específico de Estado, que es el modelo de Estado federal, y para eso también vamos a ver cuál es la génesis de este tipo de Estado, cuál es su antagónico, que es el Estado central, para después advertir las 7 características que distinguen al Estado federal desde el punto de vista teórico. Iniciamos con el primer tema, es al que le vamos a dedicar tiempo hoy. Como les acabo de comentar, nosotros hoy vivimos una forma de Estado que es el Estado constitucional. Hoy las constituciones tienen una fuerza normativa importante que trata de que sus postulados sirvan, uno, para la adecuada organización de la sociedad, dos, para la estructuración de la forma del poder, tres, para decirle a cada uno de los órganos del Estado cuál es el alcance de sus competencias, de sus atribuciones, y además para determinar las formas en que la Constitución debe ser salvaguardada en caso de alguna vulneración. Pero hay que decirlo, este estatus de la Constitución actual no siempre ha sido así. Incluso ni siquiera el estatus de la ley como el gran conductor de la actuación gubernamental. Hemos tenido que pasar del gobierno de las personas, del gobierno de los hombres, al gobierno de las leyes y después también al gobierno de las leyes a partir de la regulación que hacen los ordenamientos constitucionales. Como se los he podido decir varias veces en clase, el momento clave entre el Estado moderno y el Estado antiguo se da a partir de la época de las revoluciones. La Revolución Francesa por un lado y la Revolución Estadounidense por el otro. Estamos situados al final del siglo XVIII, cuando esto sucede, pero previo a ello tenemos que decir, este es un momento de inflexión. Previo a ello, a este punto inicial del Estado moderno, lo que existía básicamente era el Estado antiguo, también conocido como el Estado absoluto. El Estado absoluto básicamente se distinguía por algunos elementos esenciales. Básicamente porque el ejercicio del poder radicaba en una sola persona. Ese ejercicio del poder no era revocable a partir de sus condiciones de legitimidad y, en tercer lugar, era un poder no sujeto a ningún límite. Sabemos, y ahí está la historia para constatárnoslos, que en buena medida durante toda la Edad Media, que es el punto central también del Estado antiguo, los grandes detentadores del poder eran los monarcas, eran los reyes. Los reyes concentraban todo el poder del Estado, no dividido de tal suerte que ejecutaban actos de gobierno, de tal manera que buscaban emitir normas de organización de la sociedad y también dirimían ellos mismos las controversias generadas entre, digamos, al interior de la sociedad, en esta relación entre los súbditos, los señores feudales, entre los aristócratas, entre la iglesia y era toda una mecánica en donde fundamentalmente el ejercicio del poder se hacía residir en una sola persona. Esa persona, además, ejercía un poder irrevocable. Irrevocable en el sentido de que nadie se lo confería y por lo tanto nadie se lo podía quitar. Pero al hablar de nadie no quiere decir que no existiera o no existía un elemento que confería esa legitimación. Claramente había una legitimación divina. Básicamente las monarquías durante este periodo hacían basar el fundamento de su poder
derivándolo de una autoridad divina. Eran una especie de encarnación, de configuración, de presencia de una autoridad divina en la tierra que les había encomendado el ejercicio del poder, y en función de eso ellos ejercían el poder durante toda su vida. Y también otro de los elementos de esta forma de organización es que ellos tenían la posibilidad de derivar este poder derivado de esta legitimidad divina hacia los descendientes de su familia. Por eso es que la monarquía pasa el poder a partir de una dinastía que se estructura por los vínculos de parentesco, sobre todo, de que cuando fallecía o hasta que fallecía un monarca, era su primogénito en muchos de los casos el que continuaba este poder, que repito, nadie lo otorgaba, nadie en el mundo terrenal lo otorgaba, y por eso no era posible revocarlo. No existía una división del poder, como ya se los comentaba, y por lo tanto era un poder absoluto. Era un poder no sujeto a límite ninguno, de tal suerte que era un poder al margen de cualquier regulación, al margen de lo jurídico. Sabemos que fueron muchos los elementos que llevaron a establecer un modo de organización como este. Pero frente a ellos, frente a esta concentración del poder, frente a esta carencia de una legitimación popular, ciudadana del ejercicio del poder, y sobre todo frente a la inexistencia de controles, es que se empezaron a generar un conjunto de ideas a lo largo del siglo, sobre todo XVII y XVIII, para tratar de darle una primera estructura a una nueva modalidad de Estado. Y ahí tenemos autores muy importantes. Todo el que quiera profundizar tiene que ir a leer a Maquiavelo, tiene que ir a leer a Thomas Hobbes, tiene que ir a leer a Bodin, tiene que ir a leer a Juan Jacobo Rousseau. Todos ellos tratan de explicar la forma del poder a partir del antes y el después, sobre todo tratando de construir las primeras bases teóricas de lo que sería el Estado moderno. De hecho, si ustedes van al Príncipe de Maquiavelo, se van a encontrar que a él se le atribuye la paternidad de esta noción de Estado. El primero que empieza a hablar de esta sociedad territorial y jurídicamente organizada que hoy conocemos como Estado, y que le da esa adjetivación, ese nombre, es precisamente Maquiavelo en El Príncipe. Él empieza a hablar de el Estado para referirse a esta nueva forma, y por eso a él hay que reconocerle digamos, la agudeza de haberle dado nombre a algo que hoy es ampliamente conocido como tal. El momento clave del paso del momento antiguo, de la forma de organización del poder absoluta a la moderna, viene a partir de las revoluciones. ¿Qué pasó en las revoluciones? Básicamente, lo que sucede es que la sociedad contestó, rechazó, se opuso a la permanencia de esta forma del poder, sobre todo porque un poder no limitado, sobre todo porque un poder no dividido genera muchos descontroles, genera sobre todo muchos abusos y ningún mecanismo de protección. De tal suerte que frente a ello hay una reacción que trata de ser contenida por las propias monarquías europeas, y frente a eso vienen, en primer lugar, voy a comentar la Revolución Francesa, en donde claramente la sociedad organizada, el pueblo, como también se le conoce, o como se teorizó en ese momento, el tercer estado, reacciona frente a esa forma de organización que privilegiaba a unos con excesos por todos conocidos, con una opulencia en la que vivían la monarquía, la aristocracia, con un poder muy importante ejercido por la Iglesia, sobre todo la Iglesia católica, y entonces tratan de derribar ese modelo de organización para instaurar otro basado en una premisa esencial, en
reconocer que el poder sí está limitado y que esos límites al ejercicio del poder deriva precisamente del reconocimiento de un conjunto de derechos y de libertades que el poder político tiene que respetar. Como yo se los he dicho muchas veces en la clase, todo esto está agrupado en una ideología que es la ideología de las libertades, conocido también como el liberalismo. Y he repetido insistentemente en la clase que la ideología liberal es la que logra permear en este momento a partir de estos postulados esenciales y que además van a acompañar toda la evolución del Estado, de tal suerte que hoy las premisas esenciales del liberalismo siguen vigentes con los matices que después vienen incorporando la evolución del propio modelo de sociedad. Pero, ¿qué sucedió en ese momento? No solamente hubo, en la época de las revoluciones, no solamente se trató de generar una nueva modalidad en el ejercicio del poder político a partir de pasar de un poder ilimitado a un poder limitado, ¿sí? De pasar de un poder no distribuido, no dividido, a un poder ejercido por distintos órganos, cada uno con una función específica, sino que también hubo un ejercicio para tratar de dividir el poder político del poder económico, sabedores que tanto la Revolución Francesa como la Revolución Americana claramente estuvieron impulsadas por la burguesía, es decir, quienes detentaban el poder económico. Pero lo que decían los burgueses en ese momento era que en buena medida la sociedad dependía de la función que ellos realizaban. ¿Por qué? Porque ellos daban el sostén económico a la sociedad a partir del trabajo y también a partir de lo que pagaban al Estado, que muchas veces se utilizaba en recursos que iban a los ejércitos, en este contexto en donde las potencias, las grandes potencias lo eran a partir de la fuerza de sus ejércitos y también a partir de cómo justamente por esa fuerza iban y conquistaban nuevos territorios y sometían a nuevos países digamos, a su dominio. Hay entonces una división fundamental entre el poder político y el poder económico, pero también se insistió mucho en hacer lo mismo entre el poder político y el poder religioso, sobre todo por la amplia influencia que tenía la Iglesia en el ejercicio del poder. De tal suerte que ustedes vean, en el paso del Estado antiguo, del Estado absoluto al Estado moderno, fundamentalmente se trataba de generar un nuevo poder político, que tuviera claridad en la distancia entre el poder económico y el propio poder político y entre el poder religioso y el propio poder político, de tal suerte que fue la génesis de un nuevo Estado basado en estas premisas esenciales, en establecer estas distinciones y sobre todo en una recuperación muy importante de la esencia misma del Estado, a partir de decir, el Estado existe en función de que tiene la obligación de tutelar, de hacerse cargo, de respetar los derechos y libertades que nos reconocemos todos y que son para todos por igual. Esto no existía y entonces sabemos que al término de las revoluciones, de las dos, de la europea, de la francesa y de la norteamericana, antes siquiera de haber pensado en una nueva constitución, se pensó en suscribir una declaración de derechos y libertades. Esto en voz de algunos profesores, yo se los he dicho ya en clase, como el profesor de Vega, supuso que antes de ir a un pacto constitucional, previamente había que suscribir un pacto político, pero previamente, o el pacto inicial era un pacto social, que era esta suscripción
de los derechos y libertades. Sin esa suscripción inicial no se podía dar el segundo paso y evidentemente no se podía dar el paso definitivo, que era la suscripción de una nueva constitución. De tal suerte que en este tránsito, se los he repetido, si ustedes ven, la primera constitución de Francia es la constitución de 1791, pero 2 años antes, previo a incluso empezar a pensar en la nueva constitución, se suscribió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que hoy es paradigmática porque es una de las declaraciones que con más fuerza reivindicó precisamente los derechos y libertades de las personas de la sociedad francesa de cara al pacto político y al pacto constitucional.